A ver, imaginemos por un momento esta escena, que seguro que a todos nos resulta súper cotidiana. Alguien está frente al ordenador, acaba de terminar un informe crucial. De estos que te llevan horas, ¿no? Exacto, horas exigiendo una concentración absoluta o, no sé, acaba de redactar un correo electrónico del que depende un proyecto entero. ¿Y qué es lo primero que hace el cuerpo humano moderno en ese instante? El clic compulsivo. Totalmente. Hay un clic frenético en el ratón, cerramos como 50 pestañas de golpe en el navegador, agarramos el móvil casi por inercia. Sí, por puro acto reflejo. Eso es, para ver si hay algún mensaje nuevo en WhatsApp y, o sea, nuestra mente ya está saltando frenéticamente a la reunión que empieza en 15 minutos. Es agotador solo de pensarlo. Es que es una especie de latigazo cervical cognitivo constante. Y ahora, contrastemos esa imagen tan dolorosamente familiar para quienes nos escuchan con la de un samurái clásico en el Japón feudal. Madre mía, el cambio de escenario es brutal. Ya te digo, imagínate a un guerrero que acaba de desenvainar su katana, realiza un movimiento absolutamente perfecto y, en lugar de relajar los hombros, mirar a otro lado o guardar el arma rápidamente, Se queda congelado. se queda completamente quieto, inmóvil, respirando, con una atención, o sea, absoluta al momento presente, a pesar de que la acción principal ya ha terminado por completo. Es un choque de paradigmas brutal. A ver, es un contraste fascinante y de hecho define a la perfección el problema neurológico y, bueno, psicológico central de nuestra época. Claro, la falta de atención. Justo. Esa mente moderna que describes está crónicamente fracturada. Es que siempre está huyendo hacia el futuro, Siempre anticipando. siempre anticipando la siguiente emergencia o, bueno, buscando el siguiente pico de dopamina en la pantalla. En cambio, para ese samurái clásico que mencionas, la verdadera victoria jamás era puramente física. Ah, no, entonces ¿de qué iba la cosa? Pues que derrotar al oponente era, en muchos sentidos, secundario. La batalla real, la más importante y desde luego la más difícil, era interna. Consistía en dominar la propia mente para no ser vulnerable jamás. Ni antes ni durante el golpe. Ni antes ni durante, ni, y esto es clave, después del combate. Y esa maestría absoluta se demostraba, fíjate, precisamente en esos segundos de silencio después de la tormenta. Qué potente. Y bueno, ese es precisamente el núcleo de nuestra inmersión a fondo de hoy. Vamos a explorar un concepto verdaderamente extraordinario, extraído de textos sobre filosofía y artes marciales japonesas. Una maravilla de textos, por cierto. Son increíbles. Hablamos de una idea milenaria llamada Zanshin. El objetivo que tenemos entre manos hoy es diseccionar este material para ofrecer a la audiencia una herramienta real. Algo muy práctico. Sí, una perspectiva tangible para combatir ese ruido constante, la avalancha infinita de notificaciones y esta prisa crónica que parece infectar todo lo que hacemos. Totalmente. Queremos entender el mecanismo exacto que nos permita pensar con mayor claridad basándonos en esta mentalidad. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque las fuentes que tenemos sobre la mesa revelan una filosofía que va mucho, mucho más allá de, bueno, simplemente dar espadazos en un campo de batalla. Ya, no es solo técnica militar. Para nada. Entonces, ¿de dónde viene exactamente esta palabra y cuál es la anatomía de este concepto? Pues, a ver, para entender la magnitud real del concepto, lo más revelador es ir directamente a su raíz etimológica. Porque, bueno, los caracteres japoneses, los kanjis, siempre esconden mucha sabiduría visual, ¿sabes? Claro, son como pequeños dibujos que cuentan una historia. Exacto. Y nos dan la pista de cómo funciona esto psicológicamente. La palabra zanshin se compone de dos partes muy claras. Ajá. Por un lado tenemos san, que significa permanecer, quedar o continuar. Vale. Y por otro lado tenemos shin, que se traduce como mente, corazón o espíritu. O sea que si lo juntamos, Si lo traducimos literalmente, estamos hablando de la mente que permanece o la mente que continúa. No es una mente que se detiene en seco, sino una conciencia que se alarga en el tiempo. la mente que permanece. Oye, tiene un tono casi poético, la verdad. Lo tiene, sí. Pero al mismo tiempo, leyendo los textos, a mí me suena una instrucción técnica tremendamente específica. O sea, no es una metáfora abstracta para quedar bien, es algo que se practica físicamente, ¿no? Lo es, al 100%, y tiene todo el sentido porque sus orígenes son estrictamente marciales y de supervivencia pura y dura. Este concepto nació y se forjó en disciplinas japonesas
muy rigurosas. Como el kendo, supongo. Kendo, el yaido, el aikido, el karate tradicional y, bueno, muy especialmente el kyudo. Ah, el tiro con arco tradicional japonés. Ese mismo. En todas estas artes, el Zanshin describe ese estado mental y físico tan específico que el practicante está, obligado a mantener justo después de ejecutar una técnica. Ya. La imagen mental más poderosa y clara que nos proporcionan las fuentes, y la que mejor ilustra la mecánica de esto, es precisamente la del arquero de kyudo. Esa imagen es tremenda en los textos, me dejó alucinada. Nos relatan cómo el arquero tensa el arco, apunta, respira con una cadencia súper específica y finalmente suelta la flecha. Y ahí es donde cambia todo. Claro, porque si pensamos en cualquier disciplina occidental moderna, ese es el clímax absoluto. Es el final indiscutible de la acción. Sí, la flecha vuela y ya está. Exacto, el deportista baja los brazos, sonríe si ha dado en la diana o hace un gesto de frustración si ha fallado. O sea, el foco pasa de la acción al resultado inmediatamente. Completamente. Pero en el kyudo, la filosofía dicta algo radicalmente distinto. Tras soltar la flecha, el arquero no se relaja de golpe. Ni un milímetro. Nada. Permanece completamente inmóvil. Sigue respirando con la misma profundidad, mantiene la postura anatómica exacta y su atención sigue proyectada hacia el objetivo con la misma intensidad que un segundo antes. Es como si la flecha aún estuviera físicamente en sus manos, ¿verdad? Justo eso. Ese momento exacto. Esa continuación inquebrantable de la conciencia en el silencio que sigue al disparo. Eso es el verdadero Zanshin. Es la comprensión de que la acción no termina cuando el movimiento físico cesa. Fíjate que mientras repasaba esa descripción del arquero en nuestras fuentes, no podía evitar pensar en la analogía de la oficina y el correo electrónico que mencionábamos al principio. ¿Ya? Es que es la antítesis perfecta. Es la antítesis, total. En la realidad moderna, el acto de darle al botón de enviar es nuestro equivalente a soltar la flecha. Pero en el instante, en el mismo milisegundo en que le damos a enviar, destruimos la postura mental. La destrozamos, sí. Hablemos de la realidad cruda. El otro día, yo misma, tras terminar de enviar un informe financiero bastante denso, en lugar de respirar o mantener la atención en lo que acababa de lograr, ¿qué hiciste? Pues abrí instintivamente una tienda online para mirar calcetines. Calcetines. Calcetines que ni siquiera necesitaba. O sea, fíjate qué absurdo. Es una huida hacia adelante. Cortamos la tensión de raíz. Claro. Es como si el arquero soltara la flecha y automáticamente se diera la vuelta para mirar el reloj o comprobar sus mensajes. Bueno, pues lo fascinante aquí es que para un samurái, esa desconexión repentina, ese darse la vuelta para mirar el reloj o, en tu caso, buscar calcetines en Internet, Ya. eso no significaba simplemente ser ineficiente o tener un problemilla de déficit de atención. Significaba, de forma muy literal, la muerte. ¡Wow! Claro. Bajar la guardia un solo instante después de realizar un ataque podía ser fatal. En el campo de batalla, el combate no termina con tu movimiento. El oponente puede reaccionar, puede haber esquivado el golpe o, puede aparecer un segundo atacante desde un ángulo ciego. Cierto, no estás solo en una burbuja. Exacto. Por lo tanto, el Zanshin es la frontera absoluta, la diferencia vital entre simplemente actuar y actuar con conciencia total. La acción sin Zanshin es una acción incompleta, descuidada y en última instancia vulnerable. Es la supervivencia extrema. Pero lo que resulta verdaderamente revelador de este análisis es cómo esta mentalidad nos obliga a reestructurar nuestra propia percepción del tiempo, ¿no? Completamente. Y la arquitectura de cómo hacemos las cosas a nivel neurológico. Según las fuentes, en la cultura general moderna, operamos con una estructura muy rígida y lineal de la acción. Sí, muy de cadena de montaje. Eso es. Pensemos en ello. O sea, concebimos la preparación, luego pasamos a la acción y luego llega el fin. Se acabó, carpetazo y a otra cosa mariposa. Al siguiente estímulo. Justo, pero la estructura del Zanshin inserta un paradigma completamente distinto. Sería preparación, acción y luego continuación consciente. El final, como tal, no existe como un corte abrupto o un precipicio mental. Exactamente. Se elimina por completo el concepto del corte abrupto. Y entender el por qué es fundamental, porque a nivel fisiológico y psicológico requiere un estado mental muy particular. A ver, explícame eso. Pues que cuando escuchamos hablar de mantener la alerta después de una acción, especialmente viniendo de un contexto militar o de samuráis, es facilísimo malinterpretarlo. Ya.
te imaginas a alguien súper tenso. Claro, pero las fuentes son categóricas en este punto. El sensing no es tensión física, tampoco es miedo, ni es esa ansiedad anticipatoria que nos devora hoy en día en las oficinas. Vale. Se define de una forma muy precisa como atención sin tensión. Es una calma total, pero sin caer en la apatía o la pasividad. O sea, es estar preparado, pero sin una sola gota de miedo o estrés. A ver, un momento. Detengámonos ahí porque creo que es necesario hacer un poco de abogada del diablo frente a los textos. Venga, dispara. Si analizamos esto desde la perspectiva de cualquier profesional moderno que nos esté escuchando, alguien que ya hace malabares con 1000 responsabilidades. Sí, la mayoría de la gente hoy en día. Exacto. Pues la idea de estar en un estado de alerta constante suena, francamente, a una receta infalible para el agotamiento mental, el síndrome del trabajador quemado y, no sé, la ansiedad clínica. Ya. O sea, ¿acaso el cerebro no es como un músculo que necesita aflojarse después de hacer fuerza? ¿No necesitamos desconectar compulsivamente precisamente porque la vida moderna exige demasiado? Estar siempre encendido parece biológicamente insostenible. A ver, es una objeción perfectamente lógica. Y de hecho, aborda la confusión más grande que tenemos en Occidente sobre lo que es la atención. ¿En qué nos confundimos? En que confundimos crónicamente el estar alerta con el estar estresados. Creemos que prestar atención requiere un gasto de energía masivo, ¿sabes? Apretar la mandíbula, tensar el cuello y segregar cortisol a raudales. Bueno, es que a veces se siente así. Ya. Porque el estrés activa el sistema nervioso simpático, que es la respuesta de lucha u huida. Pero el sensing opera desde otro lado, desde el sistema parasimpático, el del descanso y la digestión, pero manteniendo la conciencia encendida. Ah, vale, cambia la ruta biológica. Exacto. Las fuentes utilizan una metáfora visual muy elocuente. Describen una mente con sensing como un lago en calma que refleja todo con claridad. Qué bonito. Sí. Si el agua está agitado por el viento, que en nuestro caso sería el estrés, el miedo o esa urgencia de abrir otra pestaña, pues el agua se enturbia y no puede reflejar nada. La imagen se distorsiona. Claro, no ves el fondo ni ves lo que hay fuera. Eso es. El sensing no trata de luchar contra la mente ni de forzarla a concentrarse mediante la fuerza bruta y el agotamiento. Trata de permitir que la mente esté presente. Permitir. Me gusta esa palabra. Es una observación relajada que, paradójicamente, consume mucha menos energía cerebral que el acto de saltar constantemente de una preocupación a otra. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si logramos trasladar este concepto del lago en calma y esta idea de observación que no consume energía desde los campos de batalla del Japón feudal directamente a las trincheras de la vida moderna, El impacto es enorme. gigante. O sea, los resultados a nivel de salud mental y rendimiento pueden ser increíbles. Hablemos un poco de la mecánica de cómo se ve esto en la práctica, en una oficina ruidosa o, no sé, en medio de una cena familiar. Muy buenos ejemplos. Las fuentes apuntan directamente a lo que diagnostican como nuestra enfermedad moderna, que es cambiar constantemente de tarea, revisar pantallas cada pocos minutos, estar físicamente sentados en una habitación pero mentalmente a kilómetros de distancia. El pan nuestro de cada día. Ya te digo. ¿Pero qué está pasando realmente en el cerebro cuando hacemos eso? Pues mira, lo que está pasando es un fenómeno que la psicología moderna llama residuo de atención. Residuo de atención. Vale. Sí. Cuando saltamos de una tarea a otra sin pausa, por ejemplo, de escribir un informe a leer un mensaje de texto de un amigo y luego a una reunión de Zoom. ¿Qué es lo que hacemos todos constantemente? Claro, pues el cerebro no hace un corte limpio. Una parte significativa de nuestra capacidad cognitiva se queda atascada residualmente pensando en el informe anterior o en el mensaje de texto. Madre mía. Y mientras tanto, obligamos a la corteza prefrontal a procesar la nueva reunión. Ese residuo es lo que nos agota de verdad, no el trabajo en sí. O sea que vamos arrastrando basurilla mental todo el día. Tal cual. La aplicación laboral que sugieren los textos budistas y marciales, traducida a hoy, es increíblemente pragmática. A ver, no exigen meditar 3 horas al día en una cueva. Menos mal. Sugieren intervenir en esos micromomentos. Cuando termina una reunión, no hay que saltar frenéticamente a la siguiente llamada en el segundo cero. Hay que tomar un momento, ¿Parar? respirar, dejar que ese residuo de atención se disipe, cerrar el ciclo.
Cuando completamos un trabajo, pues no hay que enviarlo inmediatamente para quitárnoslo de encima. Hay que revisarlo con calma. Mantener esa conciencia. Las personas que operan con este estado de Sanshin cometen menos errores, porque su lago está en calma y refleja la realidad tal como es, no a través del filtro de la prisa y la ansiedad. Buah, eso rompe por completo el mito de la multitarea, ¿eh? Lo hace pedazos. Si lo pensamos bien, lo que aplaudimos hoy como eficiencia extrema es en realidad una fragmentación brutal de la capacidad cognitiva. Me hace pensar en el Sanshin como si fuera un amortiguador en la maquinaria de la vida moderna. Me gusta esa analogía. Es que si un coche no tiene amortiguadores, o sea, cada bache, por pequeño que sea, es un golpe seco que daña el chasis poco a poco, ¿no? Claro, te lo vas cargando. Pues en nuestra rutina, cada tarea, cada correo, cada conversación, es un evento, es un bache. Sin Sanshin, sin esa respiración posterior, esos eventos chocan unos contra otros de forma súper violenta en nuestra cabeza. Generando ese residuo del que hablábamos. Exacto. Pero si aplicamos esa mente que permanece, creamos un pequeño cojín, un espacio de aire que limpia la memoria caché del cerebro y evita que el estrés de la tarea A contamine la tarea B. Eso es. Y supongo que, bueno, si esto es vital para la productividad, en las relaciones interpersonales debe ser la piedra angular, ¿no? Esa analogía del amortiguador es excelente para ilustrar el mecanismo protector del concepto. Y efectivamente, en el tejido de las relaciones humanas es donde la ausencia de Sanshin hace muchísimo más daño. Totalmente de acuerdo. Los textos destacan que la verdadera epidemia contemporánea es estar físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Estar mirando al vacío mientras te hablan. O mirando el móvil. Aplicar Sanshin en una conversación significa algo que hoy parece un superpoder, la verdad. Significa escuchar para comprender, no escuchar para responder. Uf, eso es difícil. Muy difícil. Significa observar el lenguaje corporal, el tono de voz, mantener la atención plena incluso cuando la otra persona ha dejado de hablar. Claro, no desconectar en cuanto cierran la boca. Exacto. En lugar de formular nuestra réplica mientras el otro aún está articulando sus palabras, el Sanshin nos pide procesar el silencio que sigue a su frase. ¡Qué maravilla! El crecimiento personal y la empatía requieren observación profunda. Es que no podemos mejorar como profesionales ni como seres humanos si vamos en piloto automático. Imposible. El Sanshin es el mecanismo que nos permite extraer aprendizaje de cada experiencia empírica, en lugar de, limitarnos a sobrevivir a una avalancha de estímulos todos los días. Oye, cambia por completo la perspectiva sobre lo que significa interactuar con el mundo. Ahora bien, leyendo las notas de este análisis, me doy cuenta de que para comprender realmente el peso de lo que estamos hablando, es fundamental ver que el Sanshin no es una táctica aislada. Para nada, no es un truco suelto. Eso es, no es un simple truquito de productividad de Silicon Valley. Es una pieza central de un ecosistema filosófico japonés mucho mayor, ¿verdad? Una especie de sistema operativo mental completo. Un sistema muy sofisticado, sí. Porque las fuentes mencionan una serie de conceptos interconectados. A ver si lo digo bien. Seiyaku, Fudoshin, Mushin y el famoso Kaizen. Y aquí tengo que plantear una duda razonable. Dime. Suena muy bien sobre el papel, pero parece haber una paradoja enorme. O sea, ¿cómo se orquestan todos estos estados a la vez? Ya, puede parecer un lío. ¿Son pasos secuenciales o ocurren a la vez? Porque combinar, por ejemplo, una mente sin pensamiento con la idea de mejora continua, que obviamente exige análisis crítico, pues parece una contradicción biológica. A ver, es una observación excelente, y es precisamente ahí donde mucha gente se pierde al estudiar filosofía oriental, ¿sabes? Normal, es complejo. Pero si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos que no son ideas contradictorias para nada, sino fases de un sistema neurológico y psicológico holístico. Vale, fases, entiendo. Vamos a mapear cómo funciona este engranaje en tiempo real. Imagina el ejemplo de recibir un correo electrónico sumamente injusto o superagresivo en el trabajo. Uy, me ha pasado. El pulso se te acelera al instante. Exacto. Pues primero entra en juego el Seihaku, que se traduce como calma interior. Seihaku, vale. A nivel neurológico, esto es la capacidad basal de regular a la baja el sistema nervioso, de no dejar que la amígdala te secuestre el cerebro al leer ese correo. O sea, respirar y no tirar el ordenador por la ventana. Básicamente, es el terreno sólido, porque sin Seiyaku, cualquier estímulo te desborda por completo. Y sobre esa base de calma se levanta el Fudoshin. La mente inquebrantable, ¿no? Eso es, la estabilidad emocional. ¿Sientes el impacto del correo? Claro que sí,
pero no te tambaleas. No reaccionas impulsivamente gritando o escribiendo una respuesta de estas pasivo-agresivas. Vale, lo voy pillando. Tenemos el terreno firme, que es el Seiyaku, y la estructura emocional robusta, que es el Fudoshin. Básicamente, no perdemos los papeles. Hasta ahí, la secuencia me parece súper lógica. Exacto. Y desde esa plataforma de estabilidad total llega el momento de actuar. Ahí es donde entra el Mushin, visitado. Como la mente sin pensamiento. Sí, pero a ver, que en psicología moderna equivaldría más bien al estado de flujo o flow. No significa tener el cerebro en blanco como un zombi baboseando, ¿eh? Ya, no es lobotomía. Para nada. Significa actuar sin la interferencia del ego, sin dudar, sin esa parálisis por análisis. Es redactar la respuesta a ese correo apoyándote puramente en tu experiencia y profesionalidad. Sin dejar que el orgullo dicte las palabras. Eso es. Es la acción pura. Y justo cuando le das a enviar, ahí es donde entra nuestro concepto central de hoy, el Sanshin. Ah, el puente. Es el puente vital, es la atención que continúa. Fíjate, después de la acción del Mushin, observas lo que has hecho, mantienes la postura mental y, bueno, no dejas que la tensión de momento te arrastre a abrir 50 pestañas para evadirte. Es lo que recopila los datos limpios de la experiencia. Lo cual, supongo que nos lleva a la última pieza del rompecabezas. Exactamente. La pieza que cierra el círculo es el Kaizen. La mejora continua. Eso es. La aparente paradoja que mencionabas antes se resuelve porque no ocurren exactamente en el mismo milisegundo. Ya veo. Solo porque tienes Sanshin, solo porque mantienes esa conciencia aguda y observas el resultado de tu acción en calma, y ojo, sin juzgarte destructivamente. Eres capaz de ver dónde has fallado. Eres capaz de ver qué puedes afinar la próxima vez. El Sanshin es el recolector de datos objetivos que hace posible el análisis del Kaizen. Qué bueno. Todo el ciclo se retroalimenta. Sin Sanshin no hay aprendizaje real, solo hay una repetición ciega de los mismos errores una y otra vez, ¿sabes? Porque siempre estamos huyendo hacia la siguiente tarea antes de procesar la anterior. Justo. Es que es espectacular ver cómo cada engranaje neurológico y filosófico encaja para proteger la cognición humana. Pero a ver, bueno, no queremos quedarnos flotando en la teoría elevada de las artes marciales. No, hay que bajarlo a la tierra. Tenemos que aterrizar todo este ecosistema para que la integración del Sanshin empiece hoy mismo. O sea, quizá incluso 5 minutos después de que nuestra audiencia termine de escuchar esto. Estoy convencido de que se puede. Según nuestras fuentes, el plan de acción no requiere retiros espirituales ni irse al Tíbet. Se basa en microhábitos. Hablan de acciones aparentemente minúsculas. Cosas del día a día. Terminar las tareas y no saltar de la silla, literalmente. Tomarse 3 o 4 segundos para respirar profundo después de enviar ese correo o cerrar una videollamada. Esos 3 segundos son oro. Observar el entorno, mirar la textura de la mesa, escuchar los sonidos de la oficina o de la calle con atención plena durante un instante. Se trata de evitar a toda costa ese cambio rápido y convulsivo de una actividad a otra. Para permitir que el residuo de atención se limpie, claro. Exacto. Entonces, si miramos el panorama completo, ¿qué significa todo esto a nivel práctico y vital? Pues a ver, significa que debemos reclamar de forma superactiva nuestro derecho fundamental a estar presentes en nuestra propia vida. Suena fuerte, pero es la realidad. Lo es. En un mundo donde toda la infraestructura tecnológica, las redes sociales y, bueno, los ritmos corporativos están literalmente diseñados por ingenieros para fomentar la distracción compulsiva. Para robarnos la atención, básicamente. Para robar nuestra atención fragmentada y monetizarla. Así que mantener una mente que permanece es casi un acto de profunda rebeldía. Me encanta eso. Poseer y cultivar Sanshin, hoy en día, ha dejado de ser una mera práctica espiritual pintoresca, ¿sabes? Se ha convertido en la mayor ventaja competitiva, intelectual y vital que un ser humano puede poseer. Totalmente de acuerdo. Es que las personas que logran proteger su atención, que no la fragmentan en 1000 pedazos cada hora, son las que ven los matices de los problemas, las que toman decisiones estratégicas profundas y las que detectan las oportunidades que el resto de la humanidad pasa por alto. Mientras los demás hacemos scroll infinito en una pantalla, ¿no? Exactamente. O sea, la revelación más poderosa que se extrae de todo este material, fíjate. La vida moderna nos ha vendido la mentira tóxica de que nuestro valor reside exclusivamente en la hiperactividad. Sí, el mito de estar siempre ocupado.
en la cantidad industrial de microacciones que logramos tachar de una lista de tareas interminable. Pero, o sea, la experiencia humana, en su núcleo, es una cuestión de consciencia, no de velocidad. Qué gran verdad. No se trata de hacer más cosas en menos tiempo. Se trata de habitar plenamente lo que ya estamos haciendo. Estar donde estás. Eso es. Es sustituir esa reacción impulsiva, casi pavloviana, de saltar desesperadamente de un estímulo a otro, por una alerta tranquila, constante y, sobre todo, intencional. Así es. Es recuperar el timón de nuestro propio tiempo psicológico y, bueno, proteger nuestra arquitectura cognitiva. El samurái en el Japón feudal sabía que su vida biológica dependía de esta atención continua. Se jugaba el cuello, literalmente. Hoy los riesgos son diferentes, claro, pero de alguna manera nuestra calidad de vida, nuestra salud mental y nuestra cordura en la era digital dependen exactamente de lo mismo. De no perder el foco. De aprender a no abandonar nuestra propia mente una vez que hemos actuado. Ha sido un recorrido analítico verdaderamente apasionante ver cómo la anatomía de una técnica marcial diseñada para la supervivencia letal hace siglos. Encierra el antídoto exacto para el agotamiento crónico de nuestra época. Exacto. Sin duda alguna. O sea, ha sido fascinante diseccionar la mecánica detrás de algo tan aparentemente simple como una pausa y entender por qué tiene un impacto tan masivo en nuestro cerebro. Y tan necesario hoy en día. Es súper reconfortante confirmar que tenemos herramientas, prácticas milenarias, pero, oye, respaldadas por la psicología de hoy, a nuestro alcance inmediato. Así que bueno, con esta claridad mental cerramos por hoy nuestra inmersión en este tema. Ha sido un placer. El placer es mía. Pero antes de irnos, y para no romper el espíritu de lo que acabamos de analizar, A ver. esto plantea una pregunta importante que merece la pena que quienes nos escuchan reflexionen con calma. Adelante con ella. Si, como nos demuestran de forma irrefutable los textos del Sanshin, nuestro verdadero nivel de maestría, de equilibrio emocional y de soberanía cognitiva no se demuestra durante el frenesí de la acción misma, sino en la calidad de la calma absoluta con la que existimos en el silencio inmediatamente posterior a ella. ¿Qué revela sobre nosotros mismos y sobre las prioridades de nuestra vida? El estado exacto de nuestra mente en los 3 segundos posteriores a terminar cualquier tarea hoy en día.